Dios les bendiga, bienvenidos a un día de estudio de la palabra del Señor, día miércoles, donde vamos a pedirle al Señor que Él venga con su presencia y nos acompañe en esta reunión. Damos la bienvenida a los que se suman a través de la voz amiga, a los que se suman a través de las diferentes redes sociales. No olvide dar su presente y juntos vamos a tener este día de estudio de la palabra del Señor. Bendito Padre Celestial, a ti clamamos, a ti adoramos, a ti bendecimos. Te pedimos que tú vengas con tu gracia, con tu presencia, con tu misericordia sobre nosotros. Te pedimos que este día tú abras nuestra mente para entender, para recibir y para aprender todo lo que viene de tu mano para nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar este culto alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Gracias, Señor, aleluya. Oh, sí, Señor, te alabamos, Padre. Sí, Señor. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, sí, Señor, porque soy amado, porque soy amado, sí, Señor, aleluya, te alabamos en esta tarde, te bendecimos y te glorificamos, Señor, gracias, Señor. Queremos sentir tu gozo, queremos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, sí, Señor, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, sí, Señor, aleluya, hay libertad en tu casa, hay libertad en tu presencia. Es por eso que te alabamos y te bendecimos en esta tarde. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Sí, Señor. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, sí, Señor, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, somos libres, sí, Señor. Somos libres por su sangre, libres soy, somos libres, aleluya, somos libres por su sangre, libres soy, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, sí, Señor, hay libertad, tú nos hiciste libres, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, aleluya, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, declara somos libres, aleluya, por su sangre.
esta tarde declara y alaba al Señor. Él nos ha hecho libres. Es por eso que podemos alabarle. Es por eso que podemos bendecir, exaltar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Él nos hizo libres. Él venció en la cruz. Él pagó un precio por mi vida, por tu vida, hermano, hermana. Es que por eso en esta tarde podemos alabarle con todo nuestro corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Y podemos decirle al Señor: cuán hermoso eres tú, Señor. Aleluya. Maravilloso Dios. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Cuán hermoso, sí, Señor, eres Jesús. Son tus palabras, Sí, Señor, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús. Es su poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, aleluya. Levanta tus manos y alaba al Señor y dale la gloria a Él, aleluya. A ti, Jesús, te doy gloria, gloria, aleluya. Oh sí, Señor, te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, cuán hermoso, sí, Señor, eres Jesús. Oh sí, Padre amado, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús. Es su poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, aleluya. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinas me hiciste rey por siempre. con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, levanta tus manos. Te doy gloria, Y dale la gloria al Señor, aleluya. te doy gloria, gloria. Oh sí, Señor. A ti, Jesús. Te alabamos. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, aleluya. Oh sí, Señor. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Queridos Timoteos, un miércoles más estamos aquí para estudiar la palabra del Señor. Y quiero volver a ratificar el hecho de estudiar. Ahora estamos dando estas clases los miércoles más temprano para primer nivel, esta clase que estamos dando ahora, y el viernes 2 clases más para los de segundo nivel.
Realmente es tiempo de estudiar y quiero instarlos a todos a que nos preparemos, a que estudiemos, a que escudriñemos las Escrituras. Estaba diciendo en los Timoteos que hago del microprograma de la radio, que muchas veces no pensamos que vamos a ser llevados a lugares donde vamos a tener que dar explicación del Evangelio. No solo vamos a poder decir Jesús te ama, sino que vamos a tener que saber cómo dar razón de nuestra fe ante filósofos, ante gente que tiene cierta cultura. Sin duda confiamos en el Espíritu Santo, pero dice que el Espíritu Santo nos va a recordar. Esta palabra, recordar. Y si yo no tengo nada en la mente, no me puedo recordar nada. Así que es una exhortación al estudio de la palabra, a la lectura, a seguir los estudios, a poner el presente. Y bueno, el Señor nos dará la gracia y la sabiduría para poder salir adelante. Tengo algunos anuncios. El primero es el 25 de mayo. Como verán, está saliendo en pantalla nuestro cartel, nuestro afiche, donde queremos este 25 de mayo tener la participación de todos. ¿Cómo? Mandándonos fotos o videitos. ¿Vio cómo mandan a la televisión los videos y las fotos de los que están haciendo? Entonces nosotros desde la radio, La Voz Amiga, vamos a tener un programa que se va a llamar 25 de mayo en vivo en toda la ciudad. Quiere decir que desde allí vamos a estar transmitiendo y todos ustedes se van a estar viendo, nosotros vamos a contar y vamos a tener comunión y también nos van a tener que cantar, payar, bailar, no sé, algo criollo van a tener que hacer. Así que a prepararse. Todos los Timoteos presentes, todos los Timoteos colaborando con esta hermosa fiesta del 25 de mayo a la que estamos todos invitados especialmente para la transmisión. Cualquier cosa, contactarse con nosotros o con el hermano Raúl, que es el que maneja esta tecnología de las transmisiones. Muy bien, y pasando a otro orden de cosas, tenemos el encuentro internacional virtual de mujeres cristianas. ¡Qué lindo! Ahí en el afiche aparecen los días y las horas. Igual lo vamos a estar reproduciendo en todos los grupos para que todas estén reservando. Estos horarios son especialmente a la tarde. Solamente el sábado a la mañana vamos a tener ocupado. Así que estén todas atentas a los momentos que vamos a estar juntos a través de La Voz Amiga, a través de GEA, participando desde el templo central, quienes tengan canciones o especiales, bueno, que nos puedan mandar para que también lo podamos participar con todas las hermanas. Es internacional, lo predicará la hermana Eleonor de Estados Unidos, estarán presentes las pastoras, ya recibimos los saludos desde Europa, van a estar de Brasil la hermana Mirta Páez y por supuesto las hermanas que siempre nos visitan, Marta Castro, Marta Rojas y muchos talleres y cosas muy lindas. También quiero comentarles que hemos hecho unos barbijos que van a ser identificación de este Congreso Internacional de Mujeres Cristianas. Es como un souvenir, pero esta vez como no tenemos anfitriones, el souvenir va a haber que abonarlo. Sí, solamente va a costar por ahora va a costar 250 pesos. Hay de dos colores, negro y rosa. Yo encargué los dos, para tener de los dos colores. Creo que el barbijo es algo que para nadie está de más y una identificación con mujeres cristianas y también con un pequeño loguito de Alfa. Así que haga su pedido ya al teléfono que aparece en pantalla.
haga ya su pedido a este teléfono y bueno, vamos a estar fabricándolos y poniendo puntos de distribución. Si hay hermanas de su grupo que lo quieren, bueno, diga: para mi grupo quiero 10, para el mío quiero 5, para el mío quiero 50. Bueno, un besito muy, muy grandote para todos. Ya nos vamos a encontrar personalmente, ya nos vamos a ver y abrazar. Pero estamos juntos estudiando la bendita palabra de Dios. No se pierda ninguno de los estudios y bueno, por la radio es en el horario, pero si tiene YouTube puede ser en diferido también. Bueno, Dios bendiga a cada uno y nos ayude a seguir adelante. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más para compartir y acompañarlos en este tiempo de estudio, de enseñanza. Seguimos con el tema que tiene que ver con la iglesia. Considerando algunos ítems que tienen que ver con la iglesia primitiva, ¿no? En esta tarde estaba reflexionando y pensando acerca de la iglesia y su mensaje. Y pensaba, ¿qué predicaba la iglesia primitiva? ¿Cuál era su mensaje? ¿Cuál era la centralidad de los temas que trataba o predicaba la iglesia? Yo creo que la prédica, el mensaje, es uno de los factores centrales, ¿no es cierto?, por un lado, de la misión que tenía la iglesia en aquel tiempo y por supuesto también hoy. Es un eje central, es un eje principal, la palabra, el mensaje, la predicación. Eso es una señal, es una marca. Podríamos decir, bueno, la iglesia es lo que predica. Quizás han pasado tantos años, mucho tiempo, desde aquel comienzo de la iglesia hasta nuestros días, y realmente ha habido, podemos decir, muchas desviaciones, como en aquel tiempo también habían surgido falsas enseñanzas y demás, pero hoy también, ¿no? Entonces, es una marca distintiva el hecho de decir qué es lo que estamos predicando. Y es bueno que podamos tener presente, tengamos en cuenta lo que, mirando así a grandes rasgos, no podemos profundizar mucho, pero sí, si uno mira así y piensa un poquito, por un lado ve que está algunos temas y por otro lado ve a ciertas exhortaciones y ciertas recomendaciones de los apóstoles en cuanto a lo que tiene que ver con la temática o con el tema de la predicación o el mensaje. En la iglesia incipiente que va surgiendo, estaba muy fresco dos cosas. Una de ellas es la muerte de Jesús. Y por otro lado estaba bien fuerte también la resurrección. Por eso que uno de los mensajes principales era la muerte de Jesús. Que Jesús murió por nosotros. Por eso que, por ejemplo, tenemos en 1 Corintios 2:1, él dice, proclamando a Cristo crucificado. El mensaje de la cruz, el mensaje de la muerte de Cristo, ¿no? Y él lo dice acá, me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo cuando fui a vosotros, dice, no fui con excelencia de palabras o de humana sabiduría, sino con demostración de fe y del poder de Dios. Y hablaron acerca del Cristo crucificado. También acerca de la resurrección de Cristo. Es decir, había algunos temas, y es interesante, ¿no?, que era como el mensaje hacia afuera. El mensaje hacia afuera era cristocéntrico, hablaban de Cristo, y tenía que ver con de atraer a la gente
hacia la salvación. Lo que se proponían, y quizás estos mensajes, como usted puede leer un poquito más, que él mismo dice, para muchos este mensaje es locura y no lo puede entender. Se ve que había alguna disputa, alguna, no sé, cosa, pero él decía, yo me puse no hablar de otro tema que no sea de Cristo y de Cristo crucificado. Y él mismo reconocía, decía, quizás para muchos esto sea locura. Como dice acá, ¿no es cierto? Una expresión, ¿no es cierto?, tan tremenda, ¿no? Dice, para muchos este mensaje es locura, el hombre natural no lo puede entender, ¿no es cierto? Pero qué hermoso que él podía decir, ¿no es cierto?, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Para los que se salvan es poder de Dios. Para el mundo quizás este mensaje es locura, pero este era el mensaje que traía convicción. Si ustedes miran la predicación de Pedro, el primer mensaje del apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, era un mensaje que tenía que ver con esto, con la muerte y con la resurrección y señorío de Cristo. Y eso fue lo que predicó. Y fue lo que trajo convicción por el Espíritu Santo a los oyentes que aceptaron, recibieron la palabra, se bautizaron y se convirtieron como 3.000 personas. Es decir, el mensaje hacia afuera era un mensaje de Cristo crucificado, de la resurrección, de la venida de Cristo, ¿no? Era un mensaje fuerte, era bastante fuerte, ¿no? Y quizás, bueno, por un lado tenemos el mensaje hacia afuera, hacia las vidas, las multitudes, a los inconversos, pero también vemos que había un mensaje, ¿no es cierto?, hacia adentro, hacia la iglesia misma, y un mensaje que tenía que ver con enseñar, explicar las sanas doctrinas, acerca de los temas puntuales, como uno puede ver ahí, Romanos, Hebreos, ¿no? Hacia adentro era un mensaje donde se explicaban esta salvación. Y también un mensaje que tenía que ver con explicarnos cómo se debe vivir la vida cristiana, la vida que agrada al Señor. Más o menos tenemos ahí hacia adentro. Por otro lado, mensajes también de exhortación, de ánimo, fortaleza, aún para los tiempos que se vivían, tiempos de persecución, tiempos de luchas, de batalla, donde no era fácil, ¿no? Pero digamos que este era el mensaje de la iglesia en aquel tiempo. Y si rescatamos por ahí, por un poquito algunos puntos, podemos decir, Pablo, por ejemplo, él podía decir que no iba a cambiar su mensaje a los Gálatas, a otros. Él decía, ¿acaso me he convertido en vuestro enemigo por decirles la verdad? Decirle, si yo agradara a los hombres, no sería entonces siervo de Cristo. Y el Señor me mandó a predicar la palabra que Él quiere. Es decir, tanto a Pablo como los apóstoles no acomodaban el mensaje al tiempo, a la época, a la circunstancia, a las personas, al gusto, al deseo de las personas, ¿no? Incluso hasta el propio Jesús, ustedes se acordarán en San Juan capítulo 6, cuando algunos dijeron de aquel mensaje y pudieron decirle, Señor, dura palabra es esta, ¿quién la puede resistir? Como diciendo, no estás predicando muy fuerte para que la gente te siga, ¿no? Un poco así, parafraseando, ¿no? Y qué tremenda palabra, respuesta por un lado de Jesús que les dijo, ¿acaso a ustedes también les ofende, les molesta, les incomoda esta palabra? Qué tremendo, ¿no? Ustedes también se quieren ir porque dice la palabra que a causa de ese mensaje muchos ya no andaban con él. Y ahí donde surge la pregunta, la inquietud de algunos de los discípulos, Señor, ¿no es muy fuerte este mensaje, esta palabra? Y Jesús les dijo, no,
esta palabra a ustedes les ofende. Dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, ¿no? Ustedes también se quieren ir. Y ahí está la tremenda respuesta del apóstol Pedro, que debe ser la nuestra y también de nuestros oyentes, que lleguen a tener esa revelación, aún para los desafíos que nos tocan vivir hoy con respecto al mensaje que tenemos que hablar. Y Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida, solo tú tienes palabras de vida eterna. Sí, gracias a Dios que ellos no se fueron. La palabra los corrigió, los exhortó, los sacudió un poquito, pero eso les sirvió para formarlos, para enseñarles. Y gracias a esos varones que no se fueron, porque entendieron que en esas palabras estaba la vida, estaba la enseñanza, y fueron hombres tan importantes en las manos del Señor para lo que vendría, ¿no? Y fueron ellos los que compartieron estas palabras. Por eso el apóstol Pablo, él podía decir, yo no voy a cambiar el mensaje. Lo mismo el apóstol Pedro y Santiago, que es mucho más también práctico y bien directo, ¿no? Bueno, creo que es importante entonces que el mensaje de aquellos días era un mensaje que hacia afuera apelaba a la salvación, a que realmente las personas tengan convicción de pecado, a que las vidas vengan a Cristo, que se conviertan de todo corazón. Había milagros, señales, pero había un mensaje claro, contundente, ¿no? De que debían de arrepentirse, de dejar los ídolos, de dejar la idolatría, de dejar las brujerías, de dejar el pecado, para venir a Cristo, salir de las tinieblas, venir a la luz. Ese era el mensaje. Y quizás hacia adentro, y especialmente a los discípulos, a los líderes, a los obreros nuevos, el apóstol Pablo siempre tenía, por un lado le decía, tú predica lo que está de acuerdo con la palabra. Predica la palabra. No hables lo que no está en la palabra. Es decir, nuestro mensaje tiene que ser bibliocéntrico, así como tiene que ser cristocéntrico, también tiene que estar centrado, fundamentado en la palabra del Señor. Predica lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. No calle, habla, pero habla lo que está en la palabra. Por otro lado, Pablo a Timoteo decía, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Les decía a los obreros, tengan cuidado de ustedes mismos y de la doctrina. Eso también era un mensaje hacia adentro, tratando de alertar a los hermanos y tratando de, ¿no es cierto?, refutar todas aquellas enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, a las falsas doctrinas que había en ese tiempo. Bueno, en resumen podemos decir, nosotros también, hoy la centralidad, me gusta lo que dice aquí, quiero ir culminando con esto, en Hechos capítulo 6, ustedes recordarán, cuando va surgiendo, la iglesia va creciendo, y ustedes recordarán cuando eligen a los diáconos, los apóstoles estaban haciendo esa tarea, además de orar y predicar. Y por eso que ellos, ¿no es cierto?, promueven o tratan de decirle, no, sería bueno que eligieran a 7 hermanos que pudieran ayudarnos en esta tarea, ¿no? Por eso dice acá Hechos 6:2. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad entre vosotros, hermanos entre vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y escucha ahora, verso 4. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Qué tremendo, ¿no? Esa preocupación, es decir, como se dice, a ninguno de ellos se le caían los anillos, no tenía ningún problema en servir un plato de comida, pan, atender a las mesas, atender a las viudas, a los pobres,
por supuesto que no. Pero eso hacía, ellos se daban cuenta que los hacía descuidar un poquito de la oración y la palabra. Por eso se determinó, se designó, decían, bueno, ¿por qué no eligen entre ustedes 7 varones llenos de gracia, llenos del Espíritu Santo, que nos ayuden en esta tarea? Así nosotros no descuidamos esto que es tan importante, que es la palabra de Dios. Por eso la importancia a veces de la necesidad de que se vayan tomando servicios, lugar en la obra, ¿no? Gracias a todo ese ejército, muchas veces de hombres y mujeres que ayudan en la obra, y justamente para que el ministerio, los pastores que nos presiden, puedan estar ocupados en preparar, ¿no es cierto?, en ocuparse en la palabra de Dios, en la vida, en clamar, orar, interceder, pero también en el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra. Esa palabra que tenía la iglesia primitiva, que fue la que lo fue llevando, además de muchas cosas. Por supuesto que no solamente hablamos de contenido, pero hablamos de la gracia, hablamos de la unción, de la llenura del Espíritu Santo que respaldaba aquellas palabras. Y yo creo que hoy también, ¿no es cierto?, tenemos que tomar la centralidad de las Escrituras. Por un lado, ver qué estamos hablando. El apóstol Pablo pudo decir, yo no he rehusado el darles, el anunciarles todo el consejo de Dios, ¿no? Es decir, un mensaje equilibrado, de manera que sabía que le estaba dando lo que era necesario a cada lugar, a cada vida, las enseñanzas y la palabra que podían ayudarle a conocer a Cristo, a caminar con Él, a servir a Dios, a buscar a Dios, todo ese combo, por así decirle, de mensaje, de enseñanzas, de doctrina, que pudieran equipar a la iglesia, equipar al creyente, para que pudiera vivir esta vida nueva y gloriosa en la fe. Hoy pasa lo mismo. Nosotros debemos, y por eso gracias a Dios que se pueden ocupar justamente de estas cosas, enseñando, compartiendo, para justamente proveer a la iglesia, proveer a los nuevos, a los que ya tienen un tiempito, a los que ya tienen años que están liderando, proveerles, ¿no es cierto?, de la palabra, del mensaje, de las enseñanzas suficientes que le ayude, que lo equipen, ¿no es cierto?, por un lado, para crecer en la fe, crecer en la vida cristiana, pero también para poder servir al Señor, y hasta que el Señor venga, ¿no? Y ser celoso, ser cuidadoso de aquello que estamos hablando, de enseñando, ser fieles. Bueno, había muchísimas cosas que la Biblia nos deja de entrever en las epístolas acerca de la importancia del mensaje, la importancia de la prédica, la importancia de las enseñanzas de aquel tiempo, que no lo es menos para nuestros días hoy, ¿no es cierto?, que también tenemos estos tiempos difíciles, un desafío, pero no dejemos, como decía el apóstol Pablo, aún desde la cárcel, él puede decir, la palabra no está presa. Hoy estamos en cuarentena, los templos cerrados, pero la palabra no está presa. Y la estamos compartiendo a través de estos medios, a través de WhatsApp, de Facebook, de YouTube, de todas las plataformas virtuales, se está. Pero que esa palabra sea una palabra rica, una palabra sana, una palabra adecuada, una palabra bíblica, cristocéntrica, para los nuevos, para los que no conocen, para los nuevos y para los que ya tienen un tiempo. Que Dios les bendiga, y bueno, y aquel que tiene esta tarea, que Dios bendiga, te respalde y te ayude a la hora de tener que compartir el mensaje, la palabra del Señor. Hasta la próxima. Bienvenidos a esta segunda clase, Nueva Vida en Cristo Jesús, volumen 2. Y estamos en la clase número 7. Es un tema muy apasionante, perdonar para ser libres. Antes de ir directamente al estudio, déjeme contarle una historia. Dice que un explorador recorriendo Burkina Faso
luego de introducirse en un río, sale de él y se da cuenta que tenía muchas sanguijuelas pegadas a su cuerpo. En un instinto, él quiere arrancarlas de su cuerpo, pero el guía, que era un conocedor del lugar, le dice: no hagas esto. Prepara un bálsamo tibio y este bálsamo lo unta sobre cada una de estas sanguijuelas, las que solas se van soltando del cuerpo. Y le explica: si tú las arrancas del cuerpo, sus estrías quedan clavadas en ti. Y eso va a producir que su herida no se cure y con el tiempo se va a infectar y vas a morir. Pero si dejas que el bálsamo las deje ir, estas van a soltarse de tu cuerpo y tu cuerpo va a sanar. Lo mismo pasa con el perdón. El perdón no es algo que nosotros podemos arrancar de nosotros mismos, sino que este perdón tiene que venir del bálsamo tibio que viene del Señor, que cura todo lo que hay en nosotros. De esta manera quiero arrancar con la clase Perdonar para ser libre. Hay 3 declaraciones para que digamos verdadero o falso. La primera es: tengo derecho a no perdonar a los que me hieren. Hermano, hermana, hay que perdonar. ¿Por qué? Porque es necesario perdonar para ser perdonados. Nosotros necesitamos sí o sí hacernos acreedor al perdón de Dios. Por lo tanto, también es importante que nosotros pidamos perdón y perdonemos a los que nos ofenden. Así que la primera es verdadera. La segunda es un tema muy interesante en el que podríamos discutirlo, pero lo vamos a ver más adelante. Pero la frase dice: perdonar significa olvidar la ofensa. Saben que muchas veces pensamos que perdonar y olvidar son la misma cosa, pero perdonar es un acto y olvidar es otro, así que la segunda sería falsa. Tercera, solo puedo librarme de la amargura a través del perdón. La falta de perdón genera raíces de amargura en nuestro interior y a la larga esto produce en nosotros dolor. La única manera de librarnos de la amargura es el perdón. Así que sería la primera falsa, la segunda falsa, pero la tercera es verdadera. Vamos al estudio. La necesidad de perdonar. Vamos a responder, según Efesios, algunas de estas preguntas. Pablo exhortó a los creyentes a vivir en humildad, soportándose en paciencia unos a otros. ¿Cuáles características deberían existir en mis relaciones con los hermanos? Las características fundamentales que deben existir en mi relación con los hermanos son la humildad y la mansedumbre. ¿Y qué es esto? Es la humildad para reconocer que yo también soy necesitado. Y la mansedumbre es mi capacidad de tratar con amor al que me ofende. Con estas 2 virtudes, nuestras relaciones cristianas funcionan mucho mejor. ¿Qué quiere decir soportar con paciencia? De lo que nos habla en el verso 2. Ser tolerantes con los otros. Muchas veces yo pienso que solo mi forma de proceder es la correcta, pero cuando me doy cuenta que otros pueden tener otra forma de ver las cosas, me doy cuenta que tengo que aceptar las diferencias para poder vivir en armonía. El verso 26 y 27 nos habla de no irnos a dormir enojados. Acostarse enojado es una manera de dar lugar ¿a quién? Al diablo. Porque no se tiene que caer el sol sobre nuestro enojo. No tiene que haber en nuestra mente, no tiene que quedar como último pensamiento el rencor, el enojo, sino siempre el perdón. ¿Por qué no es saludable acostarse enojado? Para que Satanás no tenga espacio en nuestras mentes y en nuestras vidas. Cuando nos acostamos enojados, le damos lugar al diablo para que trabaje en nuestras mentes. Que el Señor nos libre y nos ayude a no acostarnos enojados. Mediten por unos momentos en qué forma Satanás podría ganar ventaja si permitimos que el rencor se apodere de nosotros. Y primero, alejándonos de las personas que Dios puso a nuestro lado. Dios puso a nuestro lado personas, muchas de ellas para probar nuestro carácter, para probar nuestra fortaleza, para probarnos incluso en la fe. Y si nos alejamos de esta persona,
nos estamos alejando del propósito de Dios. También para evitar pensar y actuar de formas incorrectas. El enojo nos hace pensar mal de la persona y actuar mal con esas personas. Pero necesitamos también ser libres para no pensar y hablar mal. Y acá tenemos unas sí y no. Si no perdono a otros, ¿puedo ser libre? No. La respuesta es no. Porque el perdón es una atadura que tiene atado al que no perdona y al que no pide perdón. ¿Podría convertirme en preso de la amargura si no perdono? Sí. La amargura es una cadena muy difícil de cortar. ¿Puedo estar bien con Dios y odiar a un hermano? No, porque Dios es amor. Al perdonar, ¿quién sufre más? ¿Yo o la otra persona? Y esta es una muy buena para que usted la charle con los suyos. Efesios 4:31 nos exhorta a desechar la amargura, el enojo y la ira. ¿Cuál es la alternativa contra la ira y la amargura? El perdón. El perdón siempre es la alternativa. Déjenme leerles algo que hay aquí en el manual. Hay muchos cristianos que rechazan el mandato bíblico de perdonar, prefiriendo guardar rencor contra los que lo han herido. Prefieren la venganza al perdón. Dicen, jamás perdonaré por lo que me hicieron. ¿Cómo voy a perdonar así de fácil? Quiero verle sufrir. Lo que estas personas no entienden es que las mismas son las que sufren más. Al rehusarse a perdonar a otros, se convierten en personas amargadas. No son libres, sino esclavos del odio y de la búsqueda de venganza. No pueden estar en paz. Su amargura afecta sus relaciones con los otros y con Dios. No importa si la otra persona merece perdón. Es un mandato bíblico perdonar. Así solo puede uno vivir libre. Amén. ¿Y cómo perdonamos a otros? Es la segunda etapa de este libro. ¿Cuál es el modelo para perdonar a otros? Según Efesios, el modelo del perdón es Cristo. Cristo nos perdonó, por lo tanto nosotros perdonamos a otros. ¿Y cómo es el perdón de Dios? ¿A qué clase de personas perdona Dios? Según Romanos 5:8, a todos, incluidos a los pecadores, que somos todos. El perdón de Dios es un perdón amplio y generoso, no es un perdón mezquino que solo alcanza para mí, sino que alcanza a todos los que me rodean. Vamos a leer Romanos 12, del 18 al 21. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo esto, aguas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Es posible estar en paz con todos? Sí. ¿Cómo? Porque puedo perdonar y dejar pasar la ofensa. Hermano, hermana, dejar pasar la ofensa es la mayor sabiduría y la mayor herramienta del cristiano contra el agresor, que es el diablo. Dejar pasar la ofensa es un acto de sabiduría, de valentía, y que solo los verdaderos hijos de Dios lo pueden hacer. Según el verso 19, ¿por qué no debemos buscar la venganza? Porque el que nos defiende es el Señor. Él es el que toma partido, Él es el que va a actuar, Él es el que va a salir a tu defensa. Hermano, hermana, no pienses que tienes que defenderte solo. ¿Quién está el Señor para que luche por ti? ¿Escaparán sin castigo los que hacen daño a otros? No, todos van a tener que pagar. ¿Arreglará cuentas Dios con ellos? Dios va a arreglar cuentas, no te preocupes. ¿Y cómo debemos enfrentar lo malo, hermano? ¿Cuál es nuestro camino para enfrentar lo malo? El bien. Vence con el bien el mal. ¿Y cómo puedo vencer el mal? Actuando con bondad, actuando con rectitud,
actuando de la manera correcta, actuando de la forma indicada, puedo vencer el mal. ¿Hay límites para el perdón? Es la pregunta. Según Mateo 18, 21, 22, ¿cuántas veces debo perdonar? Había una tradición judía de que se perdonaba 7 veces y la octava ya no se perdonaba. Pero ¿sabe lo que nos dice Jesús? Perdonen 70 veces 7. Todas las veces que la persona necesitada de perdón pida perdón, perdónenle. Y Jesús nos dice que siempre debemos perdonar. Pasos para perdonar a otros. Primero, debo admitir el resentimiento y la amargura. Lo que nos produce, lo que nos impide perdonar es que a veces quedamos resentidos, que no logramos dejar pasar por alto. Así que tenemos que reconocer nuestro resentimiento y nuestra amargura. Cuando reconocemos nuestra necesidad, Dios puede salir en nuestro auxilio. Y cuanto antes la reconozcamos, antes vamos a llegar a la libertad. Segundo punto, debo entender que quizás a mi medida humana las personas no merecen perdón. Pero acuérdese, y esto es algo que tenemos que tener en la memoria, que Cristo nos perdonó cuando usted y cuando yo tampoco lo merecíamos. El perdón no es un acto de merecimiento, es un acto de gracia, de Dios para nosotros y de nosotros hacia los demás. Debe perdonar a otros desde la decisión. Muchas veces las emociones nos van a decir que no. Muchas veces el dolor nos va a decir que no, pero no podemos actuar solo basado en nuestras emociones. Tenemos que actuar basados en lo que decidimos, en confianza al Señor, que nos dice que tenemos que perdonar. Paso número 4, ore. Ore por el agresor, ore por su vida. La oración es una herramienta poderosa en el momento del dolor. Ore porque haya un cambio y una transformación. Punto 5. Decida no seguir recriminando. Muchas veces el pensamiento va a volver a nuestra mente, pero rechácelo en el nombre de Jesús. Rechace el pensamiento y diga: en esto no voy a pensar más. No voy a convivir más con este pensamiento que me lleva de mal en peor. Y por último, deje las personas en las manos del Señor. No hay mejores manos en las que una persona puede estar. En estas manos pueden reconocer, puede arrepentirse, puede cambiar de vida. En estas manos puede recibir lo que necesita para él. A través de las diferentes WhatsApp les deben haber llegado todo para completar este estudio, el texto bíblico, así que aprovéchelo, lea la historia. Y para finalizar vamos a memorizar Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Hermano, el perdón es el camino para la libertad espiritual. Amén. Amén. Dios le bendiga. Nos encontramos el viernes con los de segundo nivel. Siga buscando al Señor.